Hola, Olita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos al canal. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Hoy no vamos a tejer. Hoy vamos a responder algunas preguntas que me hacéis muy a menudo y es sobre los hilos, sobre los materiales que yo utilizo. Vamos a ir por partes. Empezando porque tanto para el wayú como para amigurumi se utiliza hilo y no lana. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la lana es de procedencia animal. ¿eh? Aquí, por ejemplo, en España, pues se utiliza mucho la lana de oveja. Y su aspecto es este, tiene pelito. No sé si lo pueden apreciar. A ver, aquí, ¿sí ven? Es como peludito y da mucho calorcito. Entonces lo utilizamos en invierno o época de frío para tejer gorritos, guantes, bufandas, todo lo que nos pueda abrigar. Esto, este material no lo vamos a utilizar ni para wayú ni para amigurumi. ¿Bien? Vale. El hilo, pues el hilo es de procedencia vegetal. Este, por ejemplo, es 100% algodón. ¿Y ven la diferencia? No hay pelito. ¿eh? Es un hilo limpito de pelucita. Dentro del hilo tenemos hilo natural de algodón, como son estos o este. Y también lo tenemos acrílico. ¿Qué diferencia hay? Pues que el algodón proviene de la planta del algodón, que es vegetal. El acrílico es hecho con producto químico, unas sustancias químicas. Es decir, es un hilo sintético, ¿sí? El acrílico es sintético, está hecho con fibras o sustancias químicas. ¿Qué ventaja tiene uno sobre otro? Bueno, la ventaja es el algodón tiende a encoger y también a despintarse. Entonces, cuando tejemos colores, diversos colores juntos de algodón, cuando vayamos a lavar nuestra prenda, tenemos que tener un especial cuidado para que no se nos mezclen los colores, para que el blanco no se tiña de negro, para que el otro no, los colores no se nos esparzan, no se nos corran de unos a otros. El acrílico no suele despintar ni tampoco encoger. El algodón encoge un poquito. Es decir, que si nosotros hacemos una prenda que mide o un bolso que nos mide 25 centímetros, cuando lo lavemos es posible que mida un poquito menos, porque el algodón tiende a encoger y a despintar. El acrílico no, ni despinta ni encoge. Las marcas varían de un país a otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está esta marca, Melissa. Está así y también en este formato. ¿Qué diferencia hay? Los dos son acrílicos, pero este es un poquito más grueso. No sé si vamos a verlo de más cerca. Si ven, es no mucho, no mucho, pero es un pelín más grueso. Entonces, cuando estamos tejiendo con diversos colores, esto lo tenemos que tener en cuenta, que tengan todos el mismo grosor. Si es este, pues todos del mismo. O si es este, todos del mismo. El tamaño va a afectar, claro, porque si tejemos con un hilo más grueso, el tamaño final de nuestro trabajo será un poquito mayor que si lo trabajamos con un hilo más delgado. Ya les digo, la marca varía, ¿sí? Por ejemplo, Melissa también tiene algodón, pero también está el hilo egipcio, que es
muy bueno, da muy buen resultado. ¿Qué ocurre con este hilo egipcio en particular? Que es muy delgadito, es bastante más delgado que el otro. Entonces, si yo decido trabajar con este, pues lo que hago es que pongo la hebra doble. La pongo doble y si es necesario incluso triple, para que me dé un grosor de al menos 2 milímetros, que es el aconsejado para trabajar el wayú, unos 2 milímetros. También tenemos este, hilo crochet. Este es del número 8, también lo pueden conseguir del número 5. ¿Qué ocurre con este? Es un algodón, 100% algodón, también da muy buen resultado, pero es muy delgadito. Es incluso más fino que este. Es más finito, con lo cual yo tengo que ponerle 3 o incluso hasta 4 hebras para obtener una medida media de 2 milímetros. A la larga, pues me sale más costoso también, ¿no? Ese es otro punto que tenemos que ir viendo, el gasto, el costo de nuestros materiales. Este, por ejemplo, este me sale más económico que este, pero al final lo tengo que poner doble, con lo cual pues a la larga me sale más costoso este que este, siendo los dos algodón, 100% algodón, este también 100% algodón. ¿Dónde los consigo? Pues aquí en España, en un bazar chino. Tenemos la idea de que todos los productos chinos son malos. Pues yo tengo que aclarar que estos hilos que yo los compro en un bazar chino dan muy buen resultado. De hecho, este no viene de China. Este no viene de China. Esto es hilo egipcio y viene de Egipto, según he visto antes, pero está comercializado aquí en España, en Alicante. Este, por ejemplo, viene desde Turquía, que lo consigo en el bazar chino, sí, pero la calidad no tiene por qué ser mala, ¿vale? Y el precio, pues, es muy ventajoso, porque a la hora de finalizar una prenda, sobre el costo yo tengo que ponerle un precio final. Si el costo me sale muy elevado, el precio final es muy elevado y voy a tener más dificultad para venderlo. Por lo tanto, tengo que ir jugando un poquito con esto. El acrílico. Últimamente los videos que hacemos los estamos tejiendo con este acrílico. Este acrílico me viene muy bien porque tiene un grosor muy conveniente, con lo cual no tengo que ponerlo doble. Y si este ovillito me dice que trae no sé cuántos metros, bueno, dice que son 168 metros, pues son 168 metros, no tengo que ponerlo doble y que esta cantidad se me quede en la mitad, porque entonces el precio me sale el doble de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este color? O sea, con este hilo acrílico. Es acrílico, sí, pero da buen resultado. También el precio me sale muy rentable por lo mismo que ya os he explicado, que una vez finalizada un trabajo, una mochila, si el precio del costo es muy elevado, el precio final va a serlo más, con lo cual voy a tener más dificultad para venderlo o voy a tener menos margen de ganancia. Con esto no quiero decir que una sea mejor que la otra, ¿sí? Las dos son buenas. Algodón siempre es mejor porque es natural y lo natural siempre es mejor que lo sintético, ¿vale? Es decir, para un bolso, el sintético bueno
para una prenda siempre el algodón porque transpira, la piel transpira, entonces siempre el algodón es muchísimo mejor. No estoy comparando si mejor, si peor. Estamos analizando las características de uno y otro. Yo siempre prefiero algodón, siempre, pero según los casos y según la situación y según también los colores que consigo o no consigo, tal, pues a veces me decanto por el acrílico y ya está, pero no es que diga, no, acrílico mejor, no. Estamos aquí analizando un poquito las características de unos y otros, ¿eh? El hilo ideal para esto, para el guayú, es el hilo guajiro. Esto es la joya de la corona, amigas, amigos. Este es el hilo guajiro. Y yo he intentado muchas veces conseguirlo, pero claro, desde España es un poquito complicado. Miren todo lo que tengo, miren todo lo que tengo. Y esto gracias a mi amiga Cristina. Voy a quitar estos de aquí y voy a poner los guajiros en primera fila porque estos son la joya de la corona, amigas, amigos. Este es el hilo guajiro con el que deberíamos estar tejiendo nuestras mochilas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que no es fácil de conseguir. En Colombia hay tiendas en varias ciudades que sí, que puedes conseguirlo. Hay unos de más gruesos, otros más delgados. En fin, el calibre también puede variar. Pero si yo lo pido desde España, apenas el transporte ya se me eleva muchísimo el precio, mucho, mucho, de tal manera que o no le tendría ganancia a la mochila que yo vendiera, o simplemente tendría que venderla por un precio inalcanzable para el público en general, ¿sí? O sea, mm, hay que ir jugando un poco también con esto. Pero este hilo es una maravilla, una maravilla. Entonces, mi amiga Cristina, desde Cali, ella me envió estos hilos a través de alguien que venía a pasar unos días por acá. Cristina, eres un tesoro. Ese es el mejor regalo que me podían haber hecho, por Dios. Hilo guajiro, aquí, en mi mano. Es una maravilla. Trabajar con esto es una pasada. Entonces, por favor, quienes tengan oportunidad de conseguir el hilo guajiro, consíganse hilo guajiro. Esto es lo ideal. Se trabaja muy bien y el resultado es muy bonito. Les quiero mostrar unas cositas que hice. Estos monederitos los hice siguiendo tutoriales de Marie Crochet, ¿vale? Esto no es mío, por favor no me pidan el tutorial, que esto ya está en el canal en YouTube. Es de Marie Crochet, ¿eh? Este también es siguiendo el tutorial de Marie Crochet. Miren qué belleza. Tejido con estos hilos, ¿eh? Este es otro modelito, también es otro patrón distinto. Y es tejido con estos hilos, el hilo guajiro de mi amiga Cristina. Entonces, el resultado de esto, el resultado es espectacular, porque es que además le da una rigidez y una fuerza al tejido que estos otros hilos nos cuesta un poquito más de conseguirle esa rigidez. Entonces, ahora viene también otra aclaración. ¿Qué ocurre? O sea, yo os he dicho, por ejemplo, esta marca Melissa, tal, aquí en España. Pero para todos o todas las que no estéis en España y no podás encontrar Melissa, pues seguro que vas a encontrar una marca que te dé este mismo resultado, siempre buscando un hilo
100% algodón, si lo quieres trabajar en algodón, o acrílico, si lo quieres trabajar en acrílico, por aquello de que no encoge, no se despinta y tal, puedes usar el uno o el otro. Algodón 100%, acrílico 100%, mezcla de acrílico con algodón, que también puede ser que lo encuentres. Yo aquí un tiempo lo encontré, ahora ya no lo encuentro. Entonces tengo que decantarme por 100% uno o 100% el otro. Ya no encuentro la mezcla. Que tenga un grosor de 2 milímetros y ya está. Y ve buscando en tu país, en tu ciudad, en tu comercio, eh, un hilo genérico, independientemente de la marca. Ahora tú vas probando una marca u otra, vas probando 100% algodón, vas probando 100% acrílico y con el tiempo y la práctica verás cuál es el que se te adecua mejor, con el que trabajas mejor y el que mejor te salga de precio también, ¿no? Porque también, a ver, dependiendo de la intención que tengamos, si es para la venta, pues hay que buscar algo que tenga calidad, claro, por supuesto, pero también que no sea muy costoso para que el precio final no nos resulte demasiado alto. Ya, eso depende de cada cual. No importa en qué país vivas, seguro vas a encontrar hilo, que no lana, hilo 100% algodón o acrílico de 2 milímetros de grosor. Y a unas malas, si no lo consigues de 2 milímetros, pues nada, habrá que ponerlo doble, como hago en alguna ocasión con este hilo egipcio, que es muy delgadito, pues yo lo pongo doble. O el hilo crochet, que es más delgado aún, y entonces lo doblo 4 veces. Le pongo 3 o 4 hebras, dependiendo. Ya esto, cada cual va buscándose el hilo que mejor se le acomoda para su tejido. Yo creo que con esto hemos dejado claro el tema de los hilos. Siempre la pregunta que me suelen hacer, ¿qué hilo usaste? ¿Qué hilo? Y yo siempre les digo, ¿es hilo algodón o es hilo acrílico? Nunca digo la marca. ¿Por qué? No porque no quiera yo que ustedes la sepan, la marca. No tengo ningún problema, aunque yo estoy aquí haciendo publicidad gratuita a Melissa, pero no me importa. No me molesta tener que decir la marca. Lo que ocurre es que si tú vives en Colombia o vives en Panamá o vives en, donde te digo, en Estados Unidos, pues es muy probable que no encuentres la marca Melissa. Entonces, ¿para qué darte la marca? Mejor te digo la composición, la medida y tú ahora vas buscando en el comercio que tengas a mano. ¿Eh? Bueno, chicas, hemos hablado bastante. Espero que con esto hayamos aclarado mucho y que a todos nos sirva para buscar los hilos más adecuados para nuestros trabajos. Cuídense mucho, un besito, nos vemos en el próximo proyecto que vamos a comenzarlo muy pronto. Hasta luego.